Eugenio Semino, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Igualmente. Bueno, Eugenio, ¿cómo vamos en el esquema de no le vamos a pagar más las LELIQs a los bancos y vamos a ocuparnos de los jubilados? Me da la impresión que mal, ¿no? No solo que no pasó, sino que en realidad las medidas que se tomaron fueron en sentido contrario. En diciembre, con la nueva administración, se declaró la emergencia previsional y los tres reajustes, marzo, junio y septiembre, que se hicieron por vía discrecional del Ejecutivo, ya que la fórmula de movilidad quedó suspendida con la emergencia, fueron hacia la baja, fueron reajustes hacia la baja, uno, el de marzo, con la particularidad de ser segmentado, por lo cual acható la pirámide encima, es decir, más allá de los de la mínima que no sufrieron recorte en ese mes, el resto de las categorías a partir de 18.000 pesos recibieron índices decrecientes a medida que la suma que percibía el jubilado era mayor. Los tres están hechos los planteos ante la Corte Suprema. Nosotros habíamos llegado por Persalto en el 18 de marzo a la Corte, planteando la inconstitucionalidad, y ahora vamos precisamente en el día de mañana a reiterar a la Corte que tiene el jubilado la necesidad que falle al respecto, sino directamente quedan consolidados esos recortes y queda sin defensa alguna. Estamos hablando inclusive, y esto lo saben bien todos los jubilados, de sumas irrisorias. 18.000 pesos es lo que perciben 4 millones de jubilados y pensionados, y de los 2 millones restantes la media es 26.000 pesos, todo muy muy lejos de poder cubrir un tercio de su canasta de necesidades básicas, ¿no? Sí. Ahora, decime, en este tema de que piensan incorporar una nueva tanda de personas jubiladas sin aportes, donde vos has hecho alguna apreciación muy sensata al respecto, muchos días me pregunto, digo, ¿cuánto es, cuánto le cuesta a la sociedad argentina la estructura del ANSES, ¿no? Digo, porque estoy convencido que una enorme proporción de la masa destinada a la cuestión de la llamada tercera edad se va en estructura burocrática que se devora el Estado y la política, ¿no? Sí, hay números bastante importantes para que se conozcan. Jubilados y pensionados son 6 millones, pero ANSES pagó en el año 2019 21 millones de beneficios y este año está pagando 28 millones de beneficios. Vale tener en cuenta que quienes han aportado para ese sistema son solo los 6 millones y los que aportan mensualmente, los que aportamos mensualmente como trabajadores activos, apenas somos 7 millones. Por lo cual hay realmente hay una distorsión acumulativa en términos de la violación de los derechos del adulto mayor, más allá de las administraciones, pero en este momento realmente es muy muy notorio lo que está pasando, e inclusive hay un dato que pasó bastante inadvertido, que es el tema de los destinos del Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que vale aclarar que nunca desde 2008 que existe ese fondo, que llegó a tener 60.000 millones de dólares, hoy no llega a los 20.000 millones y el 67% son papeles, que las administraciones fueron utilizando para otros destinos que no tenía que ver el jubilado, más allá que precisamente el fondo se creó para cubrir las pérdidas de cuantía que tuvieron los beneficios de los jubilados. Realmente eso fue declarativo, nunca fue utilizado para tal, pero lo que estamos viendo que precisamente la semana pasada se ha decidido
la utilización del fondo directamente en el manejo desde economía, recuperando, dice precisamente la medida, lo que el Estado ha puesto este año para pagar los beneficios de ANSES, en razón que cayó brutalmente, obviamente, la recaudación, tanto la que proviene del trabajo, aportes y contribuciones, como los impuestos que tienen porcentajes destinados a la seguridad social. Por lo cual decidió ahora el Estado, o la administración del mismo, recuperar esos 300.000 millones tomando los bonos que tenía ese fondo y directamente de financiar el fondo en sí mismo, ¿no? Claro. Y lo particular que esos bonos son los bonos que le había dado el propio Estado cuando había tomado préstamos durante todos estos años, préstamos entre comillas, de lo que eran fondos líquidos del Fondo de Garantía. Sí, si me permitís, digo, esto es así. Argentina en un determinado momento, en los 90, lleva adelante, de imitación del sistema chileno, la cuestión de las administradoras de fondos de jubilación y pensión. En un determinado momento, siendo Vudú titular de ANSES, Vudú hace el planteo ante Cristina Fernández, se produce la absorción y de ahí, de los recursos que tenían esas AFJP, que eran participaciones de empresas y demás, se crea lo que se llama este fondo de garantía. Ahora, es impresionante lo que vos contás, se fumaron 40.000 millones de dólares de ese fondo. Así es, y es más, los papeles que se le dieron a cambio fueron pagarés, pues eran letras de tesorería no negociables en muchos casos, así que y es más, hoy los está tomando a valores nominales para cubrir ese desfasaje que aludía. E inclusive en el tema que siempre quedó muy poco claro y se le adjudicó una gesta épica al tema del reintegro de los fondos al Estado, Vudú actuó como representante de los bancos que tenían las AFJP y que ya no les interesaba desde 2 años antes, desde el 2006, demasiado el negocio, porque el negocio era recaudar, no pagar jubilaciones, y ya tenía una masa de 300.000 trabajadores que estaban en edad jubilatoria, por lo cual Britos y compañía devolvieron la plata, ¿no? Claro. Es interesante esto que decís, es la primera vez que alguien lo plantea públicamente, que en realidad Vudú no estaba atacando a los bancos, sino salvándole un negocio a los bancos. Sí, fue representante de los intereses de los bancos. Sí, bueno, la relación de él con Jorge Brito, no puedo decir que me consta de una manera directa, vos sabés que Vudú es de Mar del Plata. Claro. Pero sí a través de muchos conocidos comunes, que en ese tiempo, bueno, permanentemente andaban alrededor, cuando todavía era EME, ¿no? Que fue su... Sí, es notable. Te quiero llevar a algo, vos me dirás, mirá, no, en este momento no. Yo a veces pienso, digo, ¿realmente la sociedad argentina necesita para su sistema de administración de jubilación hoy por hoy estructuras como el PAMI y el ANSES? Bueno, este es un tema de debate pendiente, que en realidad, como en Argentina no se puede debatir nada seriamente, los argentinos vamos a morir como sociedad de bolo fecal, porque en realidad no eliminamos ninguna toxina, es decir, preservamos todo, inclusive míticamente. El PAMI ANSES, inclusive para tener una muestra clara del funcionamiento de ambos respecto al jubilado, al adulto mayor en general, fueron los organismos que
más pálida actuación tuvieron durante toda la pandemia. Es decir, que debían ser los organismos más activos durante esta pandemia. Inclusive con licenciamiento de su propio personal hasta el día de hoy, en muchas de sus actividades, con dificultades de financiamiento de prestaciones esenciales. Del PAMI hasta hace 2 semanas había dificultad en entrega de pañales, digo, como una cuestión demostrativa de todo un sistema que realmente no funcionó, y me parece que debiera analizarse el PAMI para los funcionarios de turno, ¿no? Es decir, lo reacentúa cada gestión que pasa por el organismo. Me parece que hay que analizarlo, y hoy está más claro que nunca, dentro de lo que es un sistema de salud o de enfermedad que quedó al desnudo, tiene enormes baches, y lo está sufriendo el pueblo argentino, ¿no? No, sin duda, sin duda. Yo creo que, para mí, ¿no? En mi lectura de cómo viene la situación, yo creo que estamos en un colapso. Creo que el colapso va a ser mucho más profundo, pero probablemente ese colapso dé la oportunidad de que estos debates se pongan sobre la mesa y se discutan sobre esa. No puede ser que estas estructuras sirvan para engordar un núcleo de bolsillos vinculados a las circunstancias de poder coyuntural y no estén efectivamente al servicio de las personas, ¿no? Sí, mira, hay 2 temas que tienen que ver con uno y otro organismo. En términos del financiamiento de ANSES o del sistema previsional, el gran debate no dado, ahora se está discutiendo como si fuera el sexo de los ángeles, qué fórmula de movilidad a aplicar. Realmente, si no hay recomposición del haber, Claro. cuando aplicamos, mira, te doy el ejemplo de septiembre y no te quiero robar tiempo. En septiembre, como la ley está suspendida, en lugar del 9.88 que hubiera generado la ley, se aplica el 7.55, se aplica hacia la baja. ¿Qué significa esto? Para las mínimas. Los de las mínimas van a recibir 1.200 pesos en lugar de 1.600. Estamos discutiendo si 42 pesos por día, que es lo que van a recibir, o 50 pesos por día, que es lo que debieran recibir, puede modificar la situación de los que se están muriendo de hambre. Sí. Por lo cual, si no hay la recomposición necesaria, que era, por ejemplo, el 20% anunciado de lo que perdieron en el 18 y 19 con la inflación, el 6% de la ley factor empalme, que ya está reconocido por la Corte de diciembre del 2007, y un 15% que van a estar perdiendo este año por los recortes hacia la baja, que tienen que ver ahí, en este pequeño periodo de la historia, un 40% que pierden los jubilados. Estamos discutiendo absolutamente falacias, ¿no es cierto? Por lo cual, el gran debate de fondo del sistema político argentino es cómo debiera financiarse el sistema. Sí. Porque tenemos un 40%, o teníamos un 37-40% de trabajo en negro al empezar la pandemia. Hoy seguramente y desgraciadamente será mayor ese número al terminar el periodo por lo cual de esa mitad, que es una de las bocas de financiamiento, es muy poco lo que se recibe, y de la otra mitad, que son impuestos, el impuesto que más plata pone mensualmente es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos, claro, el que más afecta a los pobres. Y en el tema de PAMI, si no se modifica el planteo de la estructura del sistema, hoy tenemos un sistema de enfermedad, no tenemos un sistema de salud. Claro. Es decir, se descubre el sistema en la etapa aguda. Y eso es el gran negocio, desgraciadamente, de la industria del medicamento.
Así que si no se discuten estas dos cosas, y guarda que no estoy diciendo que tenemos que consultar llamanes, estoy diciendo que hay que usar correctamente el medicamento. Claro. En nuestro sistema el adulto mayor conoce más a la secretaria del médico copiando recetas que el médico. Claro. Pero si no se discuten esos temas de fondo, realmente es imposible cambiar las cosas, y discutimos como era lo que te traía como ejemplo en septiembre, absolutas falacias que no son conducentes, ¿no? Sí. Obviamente que si el sistema político discute eso, por ahí se queda sin el financiamiento de campañas electorales. Así es, bueno, pero me parece que independientemente de quienes tengan los negocios, ¿no? Probablemente en poco tiempo llegue la hora de discutir muy fuertemente estas cuestiones. Como siempre, gracias por el tiempo y la ilustración, Eugenio. Que tengas una buena jornada. Un gran abrazo, que sigas muy luego. bien. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad.